Bueno, buenas tardes. El, el día de hoy, bueno, es la clase de 3 de julio. Vamos a hacer vectores aleatorios y también independencia. Entonces empezamos definiendo qué es un vector aleatorio. Un vector aleatorio es un vector, o sea, es una n tupla, se podría decir, donde cada coordenada es simplemente es una variable aleatoria. Es análogo a lo que se ve, bueno, es lo mismo a de una función de una variable, pero que va, o sea, que va de R a Rn, ¿no? Es como una función vectorial. Ok, entonces, pero la particularidad es que cada componente es una variable aleatoria. Y obviamente tiene que estar definida en un espacio de probabilidad. Todas estas componentes están definidas en el mismo espacio vectorial, este espacio de probabilidad, que es este de acá. Ahí tenemos el sigma álgebra, la medida, que es la probabilidad, y nuestro espacio muestral, que es el omega. Ahora, la función de distribución de este vector aleatorio se va a definir, se puede denotar de las tres maneras que vemos acá. Tres maneras. Lo usual es esta acá. Usualmente vamos a usar este acá. Y bueno, los demás, de acá, si es que no hay, o sea, si es que no conlleva ninguna confusión, algo, normal, puedes usar simplemente el F. Pero si quieres ser más específico, pones esta notación de acá. Entonces, esa va a ser, así se va a denotar la función de distribución de nuestro vector aleatorio y se define como sigue. SF evaluado, obviamente este acá tiene que ser también un vector, ya que este es un vector aleatorio, ¿no? Entonces ese vector va a ser dado por esta forma. Y análogamente a lo que se hace cuando es unidimensional, entonces tendríamos, ¿no? Que esa función en ese punto es simplemente la probabilidad en este conjunto, donde es la intersección de este evento, del x1 menor o igual que 1, del x2 menor o igual que 2, y así intersectado con el último evento que sería el xn menor o igual que xn. ¿Está bien? Eso es para todo vector en Rn. Así se define la función de distribución de nuestro vector aleatorio, que también se le llama función de distribución conjunta, porque es la conjunta de todas nuestras n variables aleatorias. Notemos, como les dije antes, que nuestra variable aleatoria usualmente era este acá, ¿no? Esta forma, una función que va del espacio muestral hacia R. Ahora, en este caso, ya estamos generalizando y nuestro vector aleatorio sería una función que va de nuestro conjunto omega, del mismo conjunto, noten, hacia Rn. ¿Qué propiedades cumple nuestra función de distribución? Cumplen F1, F2 y F3. ¿Cuáles son? Lo siguiente. El F1 es que es no decreciente en cada una de sus variables. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este acá tiene n variables, ¿no? x1, x2, xy hasta xn. Entonces, agarremos uno de ellos, digamos xy, y tomamos dos números a menor que b. Entonces, en esa variable xy, yo pongo el a y pongo el b. Los demás lo mantengo constante. Y como nos dice acá, es no decreciente en cada una de sus variables. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si A es menor que B, se cumple este de acá, esta desigualdad. Que F en este punto es menor o igual que en este punto. Y eso ahí se puede demostrar por, por la propiedad es simplemente aplicar esto acá. Simplemente aplicar esto acá. Porque como todos se mantienen constantes, x1, o sea, todos se mantienen constantes excepto en la variable xy, entonces solamente debemos concentrarnos en esa variable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Recuerden que esto de acá significa, bueno, acá está la definición, ¿no? Significa x1 menor o igual que x1 y así. Entonces, este evento es igual, por decirlo así, igual que este evento. Y así, ¿no? Son eventos iguales, excepto en la variable xy. Pero como nuestro A es menor que B, ¿qué vamos a tener? Que nuestro evento, voy a ponerlo acá, vamos a tener que nuestro evento xy menor o igual que A, este evento, aquí no lo puedo poner como, ahí está, ya, ese ahí va a estar incluido
¿Sí o no? Claro, ¿no? Porque si yo tomo un elemento de acá, quiere decir que X y es menor o igual que A. Y si es menor o igual que A, va a ser menor igual que B, ¿no? Ya que A es menor que B. Entonces va a estar incluido ese evento. Por eso se va a cumplir, ¿no? Porque este evento de acá va a estar incluido en este de acá. Claro que acá no es como evento, ¿no? Porque acá esta es la acumulada, pero cuando lo lleves a la definición, que es esta acá ya se puede ver mejor. Entonces es simplemente hacer los cálculos y darse cuenta de lo que acabo de decir y nada más. Así lo voy a dejar. Entonces queda eso. Creo que alguien quiere entrar. Voy a aceptarlo. Ah, sí, sí puedo entrar directo. Hola, hola. Hola, Joel. Ok. Entonces, la siguiente propiedad es que nuestra función es continua por la derecha en cada una de sus variables. Es decir, mantenemos todo otra vez constante, nos centramos en una variable xy, ¿no? Mantenemos todo constante, ¿no? Excepto en esa variable xy. Ahora, en esa variable xy voy a tomar una sucesión de puntos, que va a ser yk. Entonces, si esa sucesión de puntos converge a un número a, entonces esta función va a converger a este valor acá, ¿no? Donde en vez de yk se le va a poner el límite de a. Obviamente cuando k tiende al infinito. Esta propiedad también se demuestra de manera análoga o sea, te aplicas la definición y luego te recuerdas las propiedades de la probabilidad y nada más sale directo. F1 y F2 no hay problema en demostrarlo. Pero entonces recuérdense esas propiedades, ¿no? La F3 sí es un poco distinta a las que ya hemos visto. Primero que nada, pero no es difícil, ojo, distinta no quiere decir que es difícil, es fácil también. Si tenemos nuestra función esta de acá, ¿no? Cuando yo en una variable, digamos x, si lo tiendo al menos infinito, ¿qué va a pasar? Me dice que la función en ese punto es 0. ¿Por qué? Vamos a la definición, miren acá. Por ejemplo, si yo me centraría en la variable x1, ¿ok? Y este x1 lo hago tender hacia menos infinito, ¿no? Lo hago tender hacia menos infinito. Les pregunto lo siguiente, ¿existirá algún elemento de omega tal que x1 en omega sea menor o igual que infinito? Concéntrense acá. Si x1 es menos infinito, ¿existirá algún omega tal que x1 en omega sea menor que menos infinito? Imposible, ¿no? Es imposible. Entonces no existe ningún omega que pertenece al dominio tal que x en ese omega sea menor que menos infinito. Entonces este evento, que estamos acostumbrados a ponerlo así, ese evento es vacío. Entonces este evento es vacío, el de acá. Los demás eventos no sé cómo son, no me interesan. ¿Por qué? Porque yo al hacer la intersección, vacío con cualquier conjunto intersectado, me va a dar vacío. Entonces, no. Entonces, y la probabilidad en un conjunto vacío, ¿cuánto es? 0, ¿no? Por lo tanto, va a ser 0. Ese es cuando una variable tendemos hacia el menos infinito. ¿Y qué pasaría si yo lo tiendo ahora hacia el más infinito, ya no hacia el menos? Otra vez nos concentramos, entonces yo pongo acá, voy a poner más infinito o simplemente infinito. Y bueno, voy a ponerle una notación para que se entienda mejor. Y les pregunto, ¿qué pasa si yo agarro un omega acá? Agarro un omega y ese x1 en ese omega será menor que más infinito. ¿Qué dicen ustedes? Pueden escribir en el chat si desean. Creo que ahí se ve mejor. A ver, ¿ustedes qué dicen? Siempre dice Eder. Claro, claro. No importa quién sea el omega, no importa quién sea el omega, el x1 aplicado en ese valor me va a dar un número real, ¿no? Y un número real obviamente es menor que más infinito. Entonces no importa quién sea el omega, o sea, yo puedo tomar cualquier punto de acá y va a seguir cumpliendo esto. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro evento, que usualmente lo denotamos así, este evento es todo este conjunto.
es todo ese conjunto, es nuestro universo. Entonces, si yo este acá lo intersecto con los que sobran, obviamente, ¿qué me va a resultar? Los que sobran nomás, porque como este es el universo, entonces al intersectarlo me queda el restante, ¿no? El más pequeño. Entonces ahora me concentro acá. Y si se dan cuenta, lo que estamos buscando es para todo i. O sea, se debe aplicar en todo, lo que acabamos de hacer se debe aplicar en todas las variables. Entonces, si aplicamos en todas las variables, por ejemplo acá también me va a salir que este evento es omega. Entonces todo va a ser omega intersectado con omega, intersectado con omega, y la intersección de omegas, omegas es omega. Y la probabilidad en el universo, la probabilidad en todo, ¿cuánto te va a dar? 1. Es por eso que cuando tú tomes este límite, simultáneamente para todas las variables, ¿no? X y cuando van hacia más infinito, te tiene que salir 1. ¿Vieron? Es fácil, simplemente aplicando la definición. Nada más. Ok. La siguiente pregunta, bueno, la pregunta usual que uno se hace sería, ok, yo tengo que esa función de distribución cumple F1, F2 y F3. Si es que yo encuentro esa función que cumple esos tres, entonces esa función será la distribución de algún vector aleatorio. Y la respuesta es no. O sea, no es suficiente. Si ves que una función que cumple estos tres, no es suficiente para decir que esa función es la distribución de alguna variable aleatoria. Perdón, de algún vector aleatorio. Vamos a ver que falta una condición más. Y va a ser F4. Y bueno, vamos a verlo más abajo. Bueno, acá está la demostración de lo que les dije, ¿no? Ya les expliqué en palabras, así que si lo quieren repasar más tarde, ahí está. Antes de ver el F4, veamos un ejemplo. Acá está justamente una función que satisface F1, F2 y F3, las tres propiedades de arriba, pero no es una función de distribución para ningún vector aleatorio. No va a ser. ¿Por qué? Por lo siguiente. Miren, vamos a definir esta función f sub 0 de la siguiente manera. Que va a ser 1 en la región donde x es mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y x más y mayor o igual que 1. ¿Qué región es esa? Justamente yo la he graficado acá. No he graficado la función, he graficado la región, he graficado el dominio, ¿ok? Estoy graficando el dominio que va a estar en R2. Entonces, y bueno, y 0 en caso contrario. Es decir, en esta región que he pintado de anaranjado, la función en cualquiera de esos puntos me va a dar 1. Y en el resto me va a dar 0. Ahora, ustedes pueden comprobar fácilmente que esta función cumple F1, F2 y F3. Eso lo dejo de tarea. ¿Ok? Pero, ¿cuál es lo especial de esta función? Que cumple esos tres, pero no va a ser la distribución de ningún vector aleatorio. ¿Y cómo demostramos eso? Supongamos, ¿no? Supongamos de que sí es una función de distribución para algún vector aleatorio XY. Entonces, si lo fuese, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente. Calculemos esta probabilidad. Obviamente la probabilidad siempre es mayor o igual que 0, ¿no? De que x sea mayor, bueno, de que x mayor que 0 y menor que igual que x1, y lo mismo para acá, ¿no? Entonces, esto de acá se demuestra que es igual aplicando su función de distribución a esto de acá. Aplicando la función de distribución de esta supuesta variable aleatoria XY, vector aleatorio XY. Ahora, F1, F1 nos da 1. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ver. Bueno, recuérdense lo siguiente, miren, cuando ustedes tienen esto, y el x está entre 0 y 1, y el y entre 0 y 1, entonces eso va a ser igual a aquí. Primero pones la función f, y en los extremos, primero en los extremos, 1, 1. De ahí vas intercalando, y al final pones el de abajo, ¿no? De ahí vas a, como le dije, alternando, ¿no? Primero 1, 0, ahí está, 1, 0, de ahí 0, 1, 0, 1, y al final le vas a sumar el inferior, ¿no? De ambos, 0, 0. Esa es una propiedad que vamos a demostrar ahorita. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué F0 en 1, 1 da 1? Es por definición, ¿no? El 1, 1 está acá, está en este borde, ¿no? Y F en ese punto, ¿cuándo te da? Te da 1, pues. En la acá, acá está en perdón, este no está en ese borde, ese es 1 más 1, 2, está por acá. Este punto 1, 1 está por acá, está dentro de la región, ¿ok? El 1, 0 sí está, sería este de acá,
Y el 0, 1 sería en el borde, y el 0, 0 sí está afuera, está acá, ¿no? Entonces, por eso reemplazando, sale eso, sale menos 1. Y eso sería una contradicción, ¿no? Porque obviamente menos 1 no es mayor que 0. Y esa contradicción viene de haber supuesto de que nuestro f era la distribución de algún vector aleatorio. Por lo tanto, es imposible que sea una función de distribución. No puede ser. ¿Ok? Entonces, ahora veamos cuál va a ser esa condición para poder nosotros asegurar de que si es que cumplen F1, F2, F3 y F4, entonces podemos decir de que existe alguna variable aleatoria tal que esa es su función de distribución. Acá está. Esta es F4, que es la siguiente. Nos dice que... Acá voy a corregir un ratito. Esta es la que tiene que cumplir, la F4, que es esta nueva notación, este operador aplicado en esta función, y así, 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 n veces, que es la cantidad de variables que se tiene, ¿no? Se tiene que cumplir que al aplicar ese operador a nuestra función, eso tiene que ser mayor o igual que 0, para todo y k de esta forma. ¿Ok? Y si cumple eso, nuestra función, entonces ya podemos decir que sí es la distribución de algún vector aleatorio. Pero, ¿cómo se define esto de acá? Ya, eso lo vamos a ver ahorita. Primero que nada, yo les había dicho que íbamos a demostrar que se cumple esto de acá, ¿no? Ahí le he puesto con asterisco, ¿no? Yo les he dicho que esto es verdad, pero ¿por qué no? Bueno, eso viene de lo siguiente, miren. El F11, ¿quién sería? Por definición, el F11 es la probabilidad, esto de acá, ¿no? Px menor o igual que 1, y menor o igual que 1. Esa es definición. Ahora, este de acá, igualito, aplicas la definición. ¿De este de acá quién sería? Sería este de acá. Menos este de acá, ¿quién sería? Simplemente este de acá. Otra vez definición. Y ahora vas a intersectar. Esto ya es por su, ¿cómo se le decía? Creo es su aditividad. No, es aditividad. Recuerden que cuando dos conjuntos son disjuntos, la probabilidad se puede distribuir en cada uno de ellos. Entonces, miren este conjunto acá. Observen este conjunto de acá y este conjunto de acá. Entonces, este conjunto y este conjunto, cuando los intersectes, ¿qué te va a dar? Te da este de acá, ¿no? Porque miren, x menor o igual que 1 es este de acá, x menor o igual que 1, ¿no? Es lo mismo, entonces no me interesa en esa intersección, me interesa acá. Esto, intersectado con esto, ¿qué me va a dar? Este intersectado con este me va a dar que el y es, a ver, ahí algo está mal un ratito. Y menor o igual que 1, acá sería y menor o igual que 0. Debería salirme, acá debería ser mayor o igual que 0. Pero a ver, aplicar definición, sí está bien. Y menor que, x menor o igual que 1, y menor o igual que 1. Ya, a ver, hagamos lo siguiente. Esto de acá lo voy a pasar hacia abajo para verlo mejor. O sea, acá hay una igualdad, ¿no? Si lo paso al lado derecho, se va a convertir en más. Se va a convertir en más y acá lo voy a borrar. Y ahora sí. Entonces, es la unión, perdón, estaba intersectando, es la unión. Claro, este de acá unido con este de acá. Obviamente son disjuntos, claro, porque este de acá no tiene intersección con este de acá, ¿no? No hay intersección este de acá con este de acá, no lo tienen, ¿no? Por lo tanto, estos eventos, este de acá y este de acá, son eventos disjuntos. Y si son disjuntos, es lo mismo que esta suma es lo mismo que la probabilidad de la unión. Entonces, tú unes esto de acá con esto de acá, ¿qué te va a dar? Obviamente el x menor o igual que 1 sí te va a dar, ¿no? Y bueno, pues y entre 0 y 1 y y menor o igual que 0 te va a dar todo, ¿no? Te va a dar desde el menos infinito hasta el 1, ¿no? Y es justamente por eso ya le ponen, ¿no? Y menor o igual que menos 1. Entonces ya está, esa igualdad es cierta.
Entonces esto acá lo mando a restar, para regresar como ven antes. Pasaría a restar al otro lado, tendríamos esto. Entonces esto es igual a esto, y esto ya les he dicho que es igual a esto, ¿no? Ya está. Análogamente, demuestran en este caso. Ponen por definición es esto, y hacen lo mismo que les dije, y van a llegar a esto. Entonces, hagamos esta resta. Haces esa resta, bueno, la resta y la suma, que está acá, y vas a llegar a esto acá, ¿no? Y aplicas otra vez lo que te he dicho, ¿no? Ves cuál es la unión, ves si son disjuntos, y, o sea, de acá lo mandas por el otro lado, para comprobarlo nada más, ¿no? Lo mandas por el otro lado, ves que son disjuntos, luego lo puedes unir, y llegas a esto acá, ¿no? Y luego lo regresas como si fuera resta, y se cumple. Entonces, es cierto, ¿no? Esto de acá es igual a esto de acá. Lo he demostrado. En un caso particular. Pero en realidad se cumple para un caso general. Y acá lo vamos a ver. Basta que tengamos A1 menor o igual que B1, A2 menor o igual que B2, una función de distribución de cualquier variable vector aleatorio. Entonces se va a cumplir esto de acá, ¿no? Como les dije, si quieren una mnemotecnia para recordarse, es simplemente agarran los extremos y primero ponen los extremos, ¿no? Pones F, B1, B2, los extremos, en ese orden, B1, B2. Luego, ¿cómo se dice? Cambias o intercalas, ¿no? Primero pones B1 y A2. Y luego pones B2 y A1. Y por último pones los inferiores. Y nada más, ¿no? Pero el último sí es con más. Ajá. Claro, pero esto lo hemos hecho ahorita para dos variables, ¿no? Para X y Y. ¿Qué pasaría si fueran más variables? Entonces, si fueran más variables, tenemos una forma de ponerlo, una manera práctica de ponerlo. Damos un intervalo, este intervalo de acá, y una función cualquiera, ¿ok? Que va de RK a R. Entonces, vamos a definir este operador, el operador delta KI. ¿Quién es I? Es el intervalo donde vamos a trabajar. ¿Quién es K? Es la dimensión, ¿no? Pero no se confundan con la dimensión. Simplemente este K que van a ver acá hace relación a la última variable, al XK. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa este delta? Ese delta siempre tiene que ver con restas, ¿no? Entonces, justamente va a ser una resta. ¿Pero de quién? De la variable XK, ¿no? Vas a mantener todo constante excepto en la variable XK. ¿Y qué valores vas a poner? Vas a poner los extremos del intervalo en el que estás trabajando. Va a ser B menos A, ¿no? B menos A. Estamos definiendo, ojo, no estamos probando nada, esa es una definición. Voy a definir mi operador. ¿Para qué? Para luego ustedes entiendan esta propiedad, la F4, ¿no? Ahí justamente, ¿qué significa, por ejemplo, esto de acá? Significa que vas a restar. Ahorita lo vamos a poner, ¿ya? Vamos a hacerlo. Pero primero recordemos esto acá. En este ejemplo acá. Entonces, miren, por ejemplo, tengo mi vector aleatorio XY. Tengo mi variable I1, perdón, mi intervalo I1 y mi intervalo I2. Ya está. Entonces pongo este operador a esta función. Entonces concentrémonos primero en el primer delta. En el primer delta, ¿no? Va a trabajar en el intervalo 2, en la variable 2, en la segunda variable, que viene a ser Y. Entonces, esta acá lo mantenemos igualito, no pasa nada, lo mantenemos igualito. ¿Y qué sería lo último que les dije? Esto acá, ¿cómo sería? Ponen una resta, les dije, ¿no? Una resta, pones igualito todo en X, ¿y quién va a variar? Simplemente el vector en la variable Y. ¿Y qué vas a poner en Y? Los extremos de tu intervalo, en este caso, I2. Sería B2 y A2. Y ya pues, ahí está, ¿no? F, XB2 menos F, XA2. Ya está. Ahora vas a aplicar lo mismo, pero a tu variable 1, que va a ser el X, en el intervalo I1, ¿no? ¿Cómo sería? Agarro mi función y lo evalúo ¿en dónde? En el vector, claro, donde le corresponde al X, pero ¿qué voy a poner? El extremo de I1, B1, ¿no? Ahí está. Le resto
lo mismo, pones igualito, pero ahora ya no vas a poner B1, sino pones A1. Y ahí está. Así funciona este operador. Es simple, simplemente agarrarle la maña y ya está. ¿Y qué se cumple? Se va a cumplir que eso es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque esto, lo que acabo de poner acá, es simplemente esto de acá. Y eso de ahí es una probabilidad, ¿no? Es la probabilidad que sea mayor o igual, o sea, bueno, es la probabilidad de este evento, ¿no? Y la probabilidad siempre es mayor o igual que 0. Por eso es que cuando tú apliques tu operador a una función de distribución, te tiene que salir necesariamente mayor o igual que 0. En nuestro ejemplo no salía así, ¿no? En nuestro ejemplo nos salía -1, que no es mayor o igual que 0. Es por eso que nuestra función no cumple la propiedad de F4, la que hayamos definido arriba en el ejemplo. Ya está, entonces eso lo pueden hacer análogamente y tal. Pero bueno, ¿qué significa, no? O sea, ¿cómo lo puedes ver de manera más práctica esto de acá? Esto de acá, lo que acabo de poner, es simplemente esto de acá. Acá sí, esto es recontra práctico, ¿no? Acá lo puedes ver más bonito, ¿no? Simplemente es la probabilidad en donde x1 mayor o igual que a1, menor o igual que a b1. El x2 sería menor o igual que a2, mayor o igual que a2, mayor que a2, mayor estricto, y menor o igual que b2. Y así, hasta xn. Xn mayor estricto que an y menor o igual que bn, ¿no? Es simplemente eso. Todo esto de acá ustedes lo hacen por inducción o se ponen ejemplitos y van a darse cuenta que es lo mismo que esto de acá. Y obviamente, les vuelvo a repetir, como es una probabilidad, tiene que ser mayor o igual que 0. Y bueno, entonces si encontramos una función que cumple en F1, F2, F3 y F4, entonces esa sí va a ser una función de distribución para algún vector aleatorio. Bueno, vamos ahora con otra definición. Tenemos una función f que va de Rn a R, que satisface las propiedades F1, F2, F3 y F4. Se llama función de distribución n-dimensional. Es nombre nomás, ¿no? N-dimensional, nada más. Y bueno, como lo hicimos también cuando era variable aleatoria, habíamos definido dos tipos, uno cuando era discreto y otro cuando era absolutamente continuo. Análogamente, vamos a generalizar esas definiciones para nuestro caso. Definición 3. Si el vector aleatorio toma solamente un número finito o numerable de valores, se llama discreto. Sea x1 o xn nuestro vector aleatorio, y f es su función de distribución. Si existe una función que va de Rn a R, que sea mayor o igual que 0, tal que la función de distribución de nuestra variable aleatoria, de nuestro vector aleatorio, es igual a estas integrales, ¿no? Podría decir integrales iterativas, ¿no? Porque primero integras en la variable x1, en la variable x2 y así en la variable xn. ¿De quién? De esta función de acá, ¿no? Ahí está respectivamente de t1, de tn, para todo x1, xn en Rn. O sea, simplemente, si encuentras esta función, tal que se cumpla esta igualdad, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo mismo que dijimos cuando era variable aleatoria, ¿no? Que esta de acá va a ser la función de densidad. Se llama función de densidad. En este caso sería de nuestro vector aleatorio, ¿no? Que también le podemos decir función de densidad conjunta. Y bueno, si se cumple eso, ¿cómo sería nuestro vector aleatorio? Análogamente sería una variable aleatoria continua, o si no, absolutamente continua, también le podemos decir. Ajá, acá está, vector aleatorio, densidad conjunta, lo mismo que les mencioné. Recuerden que había un caso más, ¿no? Había un caso que era el caso singular. Acá no lo vamos a mencionar, pero si quieren lo pueden investigar más y verlo. Porque como vimos en variables aleatorias, habíamos dicho que ese caso en el que sea singular casi nunca ocurre, ¿no? Entonces, de forma práctica, solamente nos concentramos en el caso que es discreta y absolutamente continua. Ya está, entonces hemos aplicado todas las definiciones que sabíamos, todos los conceptos que sabíamos,
lo hemos aplicado o lo hemos generalizado para vector aleatorio. Ahora veamos también el caso de independencia, ¿no? Vamos a definir cuándo se dice que el vector aleatorio o las variables aleatorias son independientes. Definición. Nuestras variables aleatorias x1, x2, xn son independientes o colectivamente independientes, también se les puede decir. Si es que cumplen lo siguiente, si la probabilidad de que x1 pertenezca a b1, x2 pertenezca a b2 y así, hasta que xn pertenezca a bn, es igual a la productoria de todas esas probabilidades, ¿no? La probabilidad de que x1 pertenezca a b1 multiplicado por la probabilidad de que x2 pertenezca a b2 y así, todo eso. Para todo b que pertenece al boreliano. Y si se cumple para todo b que pertenece al boreliano, entonces obviamente se va a cumplir para todo sigma, para todo elemento del sigma álgebra, ¿no? Ya está. Entonces, pero ahora veamos un criterio de independencia. ¿Qué quiere decir un criterio de independencia? Quiere decir algo que te va a ayudar para cuando tú veas te presentan unas variables aleatorias, ¿no? Y tú dices, a ver, quiero ver si esto de acá son independientes. Entonces, ¿qué necesito para decir que son independientes? Ya, necesitas esto de acá, ¿no? La A, ¿qué te va a decir? La A te va a decir si es que es o no es. No, te va a decir si es que no es, ¿no? Porque si es que fueran independientes, entonces se debe cumplir esto de acá. Se debe cumplir que la función de distribución conjunta es igual a la productoria de cada uno de las variables, bueno, ¿cómo decirlo? De la distribución marginal de nuestra variable. A ver, ¿cómo lo pongo? Lo voy a poner así, miren acá. Cuando ustedes tenían una variable aleatoria x1, ¿cómo definían su función de distribución? Lo definían, por ejemplo, poníamos así y esto era igual a quién. Era la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x, ¿no? Lo ponían con esta notación o si no también algunos, para ser más específico, poníamos así, ¿no? La función de distribución así, x1, x igual a esta acá. Esto acá sí lo sabemos desde variables aleatorias. En este caso simplemente se le está cambiando de notación. Ya no vas a poner así, sino simplemente como le corresponde al x1, ya no lo vas a poner fx1, sino lo vamos a poner, lo vamos a denotar así nomás, ¿no? Entonces cuando te ponen así, tú en tu mente dices, ah, eso significa esto de acá, ¿no? Nada más. Entonces, si son independientes estas variables, se debe cumplir que la función de distribución conjunta es igual a la productoria de las funciones de distribución de cada variable aleatoria. Sí espero que me deje entender, espero que lo haya entendido eso. Entonces ese es un criterio, ¿no? Si es que no se cumple eso, entonces tú de frente dices, ah, no son independientes. Ahora, pero cuando dices con seguridad de que efectivamente tus variables son independientes, entonces para decirlo con seguridad, ya está la B. Si te presentan unas variables aleatorias y además tú encuentras funciones, cualquiera, unas funciones que cumplan esto de acá, ¿ok? Que cumplan que el límite cuando x vale infinito es igual a 1 para cada una de esas funciones. Y además, que se cumpla esta de acá, esto acá. O sea, que la función de distribución conjunta de tus variables aleatorias es igual a la productoria de cada uno. Bueno, es igual a la productoria de esto de acá. Recuerden lo que les dije, sería la distribución de cada variable aleatoria, ¿no? Este fxy es la distribución de nuestra variable aleatoria xy. ¿No? Si se cumple esto de acá, y además se cumple esto de acá, entonces, pues se puede afirmar de que x1 y, bueno, x1, x2, xn son independientes, y además el fi es igual a xy. A ver, un momentito. Claro, fi igual a xy, o sea, este de acá es el fi y este de acá es el fxy. ¿Ok? Se cumple eso de ahí. Entonces, como les dije, este nos dice con seguridad, ¿no? Tú demuestras que se cumplen estas dos condiciones, entonces ya, ok, nuestras variables sí son independientes. Demostremos eso. A ver, hagámosla. Supongamos x1, x2, xn son independientes. Entonces, aplicamos definición, ¿no? Esto de acá, bueno, ¿a dónde tendríamos que llegar?
tendríamos que llegar que esto de acá es igual a esto de acá. A eso queremos llegar. ¿Y cómo llegamos? Veamos, ¿no? Tenemos esto, tenemos que estos son independientes, entonces aplicamos a este acá la definición. Su definición es esto. Y eso, por definición, también es esto, ¿no? Que x1 sea menor o igual que x1 significa que x1 pertenezca a este conjunto, ¿no? Es lo mismo. Bueno, y con todos los demás, ¿no? Xn también pertenece a ese conjunto. Ya está, y como son independientes, por definición se debe cumplir que esto de acá es la productoria, ¿no? ¿Dónde está la definición? Acá está la definición. Ahí está. Entonces, tenemos que la productoria. Y otra vez regresamos a la misma notación de arriba. Ponemos la misma notación. Y ya pues, ¿esta qué viene a ser? Viene a ser la función de distribución de la variable aleatoria xy, que es esto de acá. Nada más, y ya pues, demostramos lo que queríamos. Queríamos llegar a eso. Ya está la A. Ahora, y bueno, como no hemos dado ninguna condición sobre x1 y xn, entonces eso quiere decir que se cumple sea cualesquiera, ¿no? Por eso es que acá se pone para todo x1, xn que pertenece a Rn. No importa. Ok, ahora demostremos la B. ¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a esto acá, que son independientes y además se cumple esto acá, ¿no? Y para llegar a que son independientes, ¿cómo digo, no? ¿A qué tengo que llegar para decir, estos son independientes? Ya pues tienes que llegar a la definición, pues. No tenemos otro criterio más, ¿no? Tenemos que llegar a la definición. Ok, entonces comencemos. Ya saben que esta función de distribución por definición es esto, ¿no? Esa es su definición, no pasa nada. Y eso de ahí es lo mismo que este límite de acá. Y eso ya lo vimos, ¿no? Miren cómo está poniendo la probabilidad acá. Está poniendo de x1 sea menor o igual que m, y así todos, excepto en la variable xy. Justamente en esta variable, ¿no? En el xy. Y todos los demás, que son m. ¿Qué pasa cuando tomas el límite y m se va hacia el infinito? Si esto se va hacia el infinito, ya les había dicho, ¿no? ¿Cómo sería este evento? Si este acá es más infinito, ese evento es todo el espacio muestral, ¿no? Porque sea cual sea el omega, el x1 en omega va a ser menor que infinito, ¿no? Es obvio. Entonces este conjunto de acá es omega, y todos los que vienen por acá también son omega, 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 y de acá también es omega, y todos los de acá, ¿no? Excepto este de acá. Entonces, como es omega, cuando intersectes, porque cada coma significa una intersección, vas a intersectar omega, 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 y esa va a ser omega, ¿no? Todo te va a quedar omega intersectado con este de acá. Y como omega es el universo, entonces omega intersectado con este vector te va a dar, con este evento te va a dar este evento. Pues. Y bueno, eso sería, pero acá eso les estoy diciendo para que lo tengan en cuenta, porque acá simplemente está aplicando la definición, ¿no? Lo que tenemos acá está poniendo la definición. Esto acá es definición, pero ya tengan en cuenta lo que les acabo de decir, porque se va a aplicar más adelante, ¿no? Entonces, tenemos esta igualdad acá, nada más. ¿Qué más? Por la hipótesis de B, nuestra hipótesis de B, tenemos que se cumple esto acá, ¿correcto? Hipótesis. Esta es la hipótesis. Esto se cumple, ¿no? Y eso está poniendo acá. Tendríamos que esto de acá, a ver, un momento, acá está, ya no, está bien, llegamos a esto acá, ¿no? Claro, llegamos a esto acá, y esto de acá, por nuestra hipótesis, es igual a la productoria, ¿no? De todos esos, ¿no? Pero recuerden que el xy, para todos, excepto para el punto, para en el i, para todos es igual a m, ¿no? Para todos es igual a m, miren, m, excepto en el xy, ¿no? Entonces, ¿qué vas a tener? Aplicando la hipótesis vas a tener fj en m, y así hasta que llegues a tu variable xy, ¿no? Que para ese sí es xy nomás. Luego el que sigue también es en m, en m, en m, ¿no? Entonces tienes ahí toda esa multiplicación. Ok, entonces yo delante que les dije que este de acá se iba a volver omega, ¿sí o no? Se iba a volver omega, o sea, este de acá es como si es la acumulada, ¿no? En todo el espacio, porque el m está tendiendo al infinito, ¿no? Es en todo el espacio, porque si m tiende hacia el más infinito, esto se convierte en omega.
Es como que tengas FJ en más infinito, ¿no? ¿Y ese cuánto te da? 1. Esa es propiedad de la distribución, ¿no? Ese te da 1. Entonces, esto es 1, esto es 1. Bueno, en realidad no tendría que haberlo explicado tanto así, porque simplemente era aplicar, miren, eso de ahí, ¿no? Eso es nuestra hipótesis. Entonces simplemente es aplicar eso. Aplicas eso cuando ves metiendo más infinito. Ese es 1, acá es 1, y ya pues sobrevive el de acá. Ahí te queda. Aplicando simplemente nuestras hipótesis. Bueno, acá lo dice, ¿no? Ya que eso se cumple. Luego, acá estamos llegando, miren, estamos llegando a que esto es igual a esto. ¿Este quién es? Ese es la variable, bueno, esa es la función de distribución de nuestra variable aleatoria xy. Y este es simplemente la función fi que sabemos que existe, nada más. Entonces estamos demostrando que se cumple esto acá. ¿Por qué? Porque es para esta igualdad de acá, esta igualdad, se cumple para todo xy, ¿no? Entonces las funciones son iguales. ¿Ya está? Entonces ya probamos una cosa. Ya probamos esto. Nos faltaría probar esto acá, que son independientes. Entonces tenemos que esto se cumple por hipótesis. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, a ver un momento. Claro, o sea, acá dice acabamos de demostrar esto, porque inicialmente teníamos en función de xy, ¿no? Lo tendríamos en función de nuestro xy. Pero ahora, como hemos demostrado esta igualdad, simplemente lo está reemplazando. Ya, ok. ¿Y qué significa esto acá? Lo que tenemos acá, ¿qué significa? Significa que estamos probando la independencia, ya, pero en intervalos de esta forma, ¿ok? Estamos probando la independencia en intervalos de esta forma. ¿Cómo así? Miren, pues, supongamos que nuestros BI tienen esa forma, ¿no? Bueno, no, para esto sí se cumple. Eso ya ahí está, ¿no? Ahí está la multiplicación, o sea, sí se cumple para intervalos de esta forma, se cumple la independencia. Pero la idea es demostrar para cualquier conjunto, no solamente para conjuntos de ese tipo. Ok, entonces veamos que también se cumple la independencia para intervalos de ese tipo. Acá falta una coma. Procedamos de la siguiente manera. Ponemos la probabilidad, ¿no? Definición, esto acá, lo mismo, no pasa nada. Simplemente he reemplazado el B1 y el Bn. Ahora, esto de acá, recuerden, por la notación que de antes lo vimos en F4, vendría a ser esto acá, ¿no? Esas delta 1 en el intervalo I1. Nuestro intervalo I1 es justamente el de extremos A1, B1, y el intervalo IN vendría a ser el de extremos AN, BN. Abierto en AN, cerrado en BN. Entonces ya tenemos esta igualdad, simplemente por la definición. Ajá. Y luego, notemos algo, notemos lo siguiente. ¿Qué viene a hacer esto de acá? Esto de acá, a ver, allá, ese de ahí es la multiplicación, ¿no? Tenemos que se cumple eso. Entonces, esa es la multiplicación. Ya está. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a ir evaluándolo. Por ejemplo, si evaluamos esa función que está entre paréntesis, mejor dicho, le aplicamos el delta n y n, ¿qué significaba ese? Significaba que solamente nos iba a importar la variable xn, ¿recuerdan? Y se le iba a reemplazar los extremos del intervalo yn, ¿no? Y ahí está, miren, acá está. Bueno, en realidad quedaría f1x1 multiplicado por fx2 multiplicado por fxn-1 y luego ahí recién aparecía la resta, ¿no? Pero eso se va a ir factorizando. Lo vas a factorizar en el primer caso que apliques este de acá, este operador, y vas a obtener esta resta, ¿no? Y acá a la izquierda va a estar la multiplicación de lo que te acabo de decir. Pero luego cuando vas a aplicar ahora en la variable xn-1, también se va a formar algo de esta forma.
igualito, ¿no? De esta forma, otro de esta forma que va a estar acá. Y vas a factorizar lo que se mantiene constante. Y así hasta que llegues al último operador, que también te va a formar la resta, ¿no? Pero acá a la derecha ya te había quedado todas esas restas, ¿no? De ese tipo. Entonces al final obtienes todo esto. Nada más, es cuestión de aplicarlo y darte cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de acá? Esto de acá, por definición, viene a ser esto de acá, ¿no? Y bueno, se están multiplicando varias veces, ¿no? Por acá, y así. ¿Cuántas veces? N veces, ¿no? Para x1, x2 y xn. Por eso es que acá la productoria está así, ¿no? De 1 hasta n. Una multiplicación. Ok, entonces tengamos en cuenta que acá, que esto de acá, para llegar de esto a esto, hemos aplicado la definición, pero el paso importante está de acá. Está de acá, perdón, de acá a acá. Ese es el paso fundamental, que proviene de nuestra hipótesis. Y luego ya recién se llega a esto acá, ¿no? Y esto, o sea, es chévere porque nos ayuda bastante este operador. Si no tuviéramos ese operador, no sería tan fácil de verlo. Tendríamos que analizar caso por caso y tendrías que hacer dibujitos y darte cuenta, ¿no? Y ahí te mareas. En cambio, cuando tienes un proceso que es iterativo y sigue un orden, ya no te pierdes, ¿no? Llegas a eso. Ahora, eso por definición es esto acá. Y bueno, ¿qué significa que XY sea mayor o igual que I y menor o igual que BI? Que XY pertenece a BI, ¿no? Porque BI es esto acá. Entonces estamos demostrando la independencia para intervalos, ¿de qué forma? De esta forma. ¿Ok? Para intervalos de esa forma. Pero nosotros no nos... O sea, ok, tenemos para ese caso, ¿no? Pero cuando uno habla de independencia, esto de acá se debe cumplir para cualquier boreliano. Perdón, para cualquier elemento del sigma álgebra. Para cualquier elemento del sigma álgebra. Pero lo interesante es que sea cual sea el intervalo que tú tengas, siempre se va a poder poner como límite de sucesiones de intervalos de esta forma. Sea cual sea. Por ejemplo, si tú tienes un intervalo que es cerrado, bueno, si fuera abierto, lo puedes poner, sí, también lo puedes poner de esta forma. Es cuestión de darle forma nomás. Algunos, por ejemplo, si tú quisieras que en ese extremo, bueno, si es abierto, ya está, ¿no? No importa. Si en la izquierda es abierto, no hay problema, ¿no? Porque acá ya es abierto, ¿no? El problema sería acá en la derecha, si es cerrado, ¿no? Si es cerrado, acá le puedes poner la sucesión, por ejemplo, 1 más 1 sobre n, ¿no? Y cuando tomas límite, eso se va, bueno, mejor sería la resta, ¿no? De 1 menos 1 sobre n, por ejemplo. Y conforme va creciendo el n, se va achicando, y en el límite vas a llegar a 1, pero 1 abierto. ¿Ok? Entonces, de esa forma puedes ir formando cualquier intervalo. Entonces ya, pues si a partir de esto puedes formar cualquier intervalo, esto se va a cumplir también para cualquier intervalo. Ya está. Pero un elemento del sigma álgebra no es un intervalo, ¿no? Es la unión de intervalos. Y ya pues, como es la unión de intervalos, también se va a cumplir gracias a la aditividad de la probabilidad. Es cuestión de comprobarlo. También, toda la idea, o sea, ya te estoy dando la idea, ¿no? Vas a ver, puedes agarrar un elemento cualquiera del sigma álgebra y eso se puede expresar como unión de varios elementos, ¿no? Y aplicando la aditividad, bueno, se puede poner como unión de intervalos, ¿no? Entonces, aplicando la aditividad, puedes demostrar esto acá también. Eso es un poco más de teoría de la medida, pero sí se cumple. Lo importante acá es que tú sepas que sí se cumple. Y se cumple gracias a qué, ¿no? A lo que ya te acabo de decir. Entonces tienes que tener bien en claro las condiciones y ya te estoy demostrando que se cumple. Entonces no te compliques, sino ya agrávate que se cumple. Y también grábate las condiciones para que sepas por qué. Y acá lo dice, ¿no? Ya que cualquier intervalo es el límite de intervalos del tipo
de esta forma. El resultado es válido si los BI son intervalos cualesquiera, y por aditividad vale si los BCI son uniones finitas de intervalos. Y ya está. Entonces ya hemos demostrado esta de acá. Bueno, mejor dicho, como hemos demostrado esto, que se cumple para todo, para sea cual sea el BI, BU, B2, B3, así, BN. Entonces, eso quiere decir que nuestras variables x1, xn son independientes. Y eso era lo que queríamos demostrar, que son independientes. ¿Está? Entonces ese criterio es importante. Vemos otro criterio, pero en este caso, para el caso continuo. Antes hemos visto en un caso general. Ahora veamos para el caso continuo. Y bueno, cuando alguien hace referencia al caso continuo, es porque se va a trabajar con funciones de densidad conjunta. Proposición 2, criterio de independencia para el caso continuo. Tenemos nuestra sucesión de variables aleatorias, bueno, no sucesión, sino variables aleatorias, n variables aleatorias, que son independientes, ¿ok? Tenemos esas variables que son independientes y que poseen densidades fx1, fxn. Entonces, esta función de acá, que se va a definir de esta forma, como la multiplicación de cada uno de estos, entonces, esa va a ser la densidad de las variables aleatorias. O sea, te está diciendo que esta de acá va a ser la densidad conjunta de las variables aleatorias x1 hasta xn, ¿no? Siempre tengan en cuenta, cuando alguien dice conjunta, es como que estás agarrando todo esto, como es tu vector aleatorio. Todo eso estás agarrando, ¿ok? Y cuando uno dice simplemente densidad de la variable aleatoria es porque esta de acá hace referencia solamente al x1, ¿no? Y el de acá hace referencia al xn, ¿no? En cambio, este de acá hace referencia a todo. Es la densidad conjunta, ¿no? Entonces ya tienes un criterio, ¿no? Si son independientes, entonces su función de densidad conjunta tiene que ser necesariamente igual al producto de las densidades de cada una. Ok, grábense eso. ¿Qué más? Recíprocamente. Si tengo variables aleatorias cualesquiera, ok, que tienen una densidad conjunta f y satisface esto de acá, que es el producto, y además cada fi es mayor o igual que 0, ojo, este fi es cualquiera, ¿eh? Acá no estoy diciendo que este fi es la densidad de este x1, ¿no? O no estoy diciendo eso, como acá sí era el caso, ¿no? Acá sí era el caso. Pero acá no, estos son cualesquiera. Pero, o sea, por hipótesis tenemos que para esas variables aleatorias se cumple esto. ¿Qué más? Además de eso, también cada uno de esos es mayor o igual que 0, y la integral de menos infinito más infinito es 1. ¿Ok? Si se cumplen todas esas condiciones, entonces ahí recién vas a poder decir que el x1, x2, xn son independientes, y además el fi es la densidad de xi. ¿Ok? Entonces demostremos esos criterios, ¿no? Bueno, a ver, para demostremos ahí queremos llegar a que si se cumple esto de acá, entonces, no, queremos llegar a que se cumple esto de acá. Queremos demostrar eso. A ver, veamos, partiendo de que son independientes. Entonces, por definición, si son independientes, ¿qué se cumple? Y hemos demostrado esto de acá. Eso se cumple, por definición. ¿Qué más? Ahora, este de acá es la función de distribución de mi variable aleatoria xy. Y por definición, es esto de acá. Nada más. Y como es el producto, está multiplicando, ¿no? Son varias, ojo, acá está multiplicando, O sea, esto es diferente a lo que está acá arriba. Bueno, son iguales, me refiero a que no, bueno, voy a ponerlo acá ya, para que no se confundan. Tendríamos esto acá. Esto de acá, un ratito. Ya. Eso ahí sería, bueno, sería acá x1, luego acá voy a poner lo mismo, bueno, acá sería en 1,
Luego esa integral multiplicado con acá en 2. Y así sucesivamente hasta en el caso n. Entonces, pero lo que ustedes ven abajo ya es diferente, o sea, no es, ahí no hay una multiplicación, sino que ahí ya ha entrado la variable aleatoria, perdón, se ha distribuido la integral, ¿no? Es como que se ha factorizado la integral. Y eso se puede hacer porque son variables distintas, ¿no? Cada uno, este de acá es independiente del de acá, independiente del de acá. Como son independientes, entonces sí se puede hacer eso. Agarras esto de acá, o sea, lo que se hizo fue lo siguiente. Vamos a poner igual, enter, igual. Entonces agarramos esto acá. Mejor, bueno, sí, agarramos esto acá y luego, bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Este de acá, como no depende de T2, puede entrar a esta integral de acá, ¿no? Entonces vamos a obtener lo siguiente. Este acá entraría. Obviamente, acá tiene que tener también su T1, ¿no? Ok, y luego acá vendría, ¿quién? Vendría la integral para x3 y así, y así. Y vas autorizando de la misma forma que te acabo de decir. Va entrando, va entrando, va entrando. Y vas a obtener ahora sí el de acá. Análogamente a lo que se haría cuando hay una sumatoria, ¿no? Entonces, llegas a eso. O sea, hemos llegado a esto, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, simplemente podemos modificar esto acá de la siguiente manera. Ya no voy a poner toda esta multiplicación, sino voy a ponerlo de una manera abreviada. Viene a ser la productoria eso acá, ¿no? Y eso ahí lo voy a poner entre paréntesis. Ya está. Entonces, fíjense en ese paréntesis y comparen con la definición. Acá está, ¿no? Habíamos dicho que la función de densidad conjunta era la función que satisface esta igualdad, ¿no? Tienes integral, 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 y hay una función ahí que se está integrando, ¿no? Y está acá. Esa función vendría a ser la densidad perdón, de este vector aleatorio. Y en este caso, en el que estábamos delante, ¿quién vendría a ser esa función? Vendría a ser toda esa multiplicación, ¿no? Entonces, justamente esa multiplicación es la densidad conjunta de nuestras variables aleatorias. Y ya demostramos lo que queríamos. Eso era la A. Ahí dice, ¿no? Te está diciendo que esta acá es la densidad conjunta de las variables. Y lo hemos demostrado. Ahora vayamos por la B. Para la B, se hace de la siguiente manera. Tienes esto, aplicas definición, sería esto de acá, esa definición, y haces lo análogo a lo que yo te expliqué antes, o sea, acá, pero ya no vas para este caso ya no vas a, ya, un momento, acá falta algo. Acá falta algo. Veamos las hipótesis. Allá. Tenemos que se cumple esto acá, ¿no? Ya, entonces simplemente ha reemplazado, pues. Simplemente ha reemplazado. Tomamos esto acá. Entonces, simplemente hemos reemplazado y ahora vamos a hacer, ahora sí, lo mismo que hice acá, pero ya no vas a factorizar, bueno, ya no va a entrar, sino como que vas a ir sacándolo, ¿no? Sacándolo para que llegues a esta forma, el proceso inverso. Y ya pues, cuando llegues a esto de acá, eso de ahí es esto acá, ¿no? Y vas a llegar a esto. Ya no lo he copiado porque es análogo a lo de arriba, ¿no? Por las puras y estás copiando. ¿Ya está?
Ahora vamos a definir a esta integral de acá, vamos a llamarle fi en xy. O sea, si definimos de esta manera, ¿qué tendríamos? Tendríamos, en vez de esto, ojo, estoy definiendo, no estoy diciendo que, no estoy diciendo nada, no estoy definiendo, estoy como que como haciendo un cambio de variable, por decirlo así, ¿no? Ya está, entonces esto acá es igual a eso ahí. Pero ¿para qué he hecho eso? Por lo siguiente, tenemos que el límite, cuando xy tiende al más infinito, de esta función es igual a 1. Y eso es claro, ¿no? Cuando tú mandes esta integral, bueno, cuando esto tiende a más infinito, o sea, cuando xy tiende al más infinito, esto se convierte en la integral del menos infinito al más infinito, ¿no? Y eso por hipótesis es 1, ¿no? Esa es nuestra hipótesis. Entonces, ese es 1. Ya está. Ahora, recuerden algo. Habíamos hecho anteriormente, bueno, no me recuerdo si en mi clase o en la clase de David, creo que en mi clase habíamos hecho que si tú tienes una función, ¿ok? Una función que es positiva, obviamente esta acá es positiva también por nuestra hipótesis, y además te da que la integral, bueno, si esta es positiva, obviamente esta es positiva. Mejor dicho, está acá. ¿Ya? Esa función de acá es una función que es positiva, y cuando le tomamos límite te da 1. Y entonces, ¿qué vendría a ser eso? Vendría a ser la distribución de una variable aleatoria. Y en este caso se cumple que esta es la distribución de la variable aleatoria x1. Bueno, perdón, xy. ¿No? Entonces, estamos teniendo justamente que nuestra función de distribución conjunta, a ver, un momento, ¿qué queremos demostrar antes de hablar lo que quiero decir? Ya queremos ver que son independientes. Ya, claro, ya. Entonces, ¿qué tendríamos? Estaríamos llegando a que este de acá es el producto, o sea, la función de distribución conjunta es el producto de las distribuciones de cada variable aleatoria, ¿no? Porque este de acá viene a ser la variable aleatoria de xy. Entonces acá tenemos la multiplicación, ¿no? De la distribución de x1, de la distribución de x2, hasta la distribución xn. Entonces, ya pues, eso implica de que nuestra función es, bueno, eso implica que nuestro vector aleatorio es independiente. Mejor dicho, que nuestras variables aleatorias son independientes. Y bueno, se cumplía esto acá, ¿no? Lo que les acabo de decir. Ajá. Bueno, ya demostramos la B. Veamos un ejemplo ahora, donde apliquemos lo que hemos visto, ¿no? Apliquemos justamente esos criterios. A ver, tienen que estar moscas para darse cuenta. Ejemplos. Bueno, decimos que el vector aleatorio XY posee distribución normal bivariada cuando tiene la densidad dada por esta función de acá. ¿Ok? O sea, esta es la densidad de un vector que tiene distribución bivariada, ¿no? Este exponente, ¿no? Es el número de Euler, ¿no? El número de Euler elevado a todo eso, toda esa cosa. Y los parámetros sigma 1 mayor o igual que 0, sigma 2 mayor o igual que 0, rho entre menos 1 y 1, mu1 en R y mu2 en R. ¿Qué pasa si el rho es 0? Si el rho es 0, reemplazas y vas a obtener esto acá. Si se dan cuenta, es el producto de esto con esto, ¿no? Pero tiene una forma singular, miren, es y menos, bueno, menos y menos el mu2 elevado al cuadrado sobre 2 sigma 2 al cuadrado. Igualito acá, ¿no? Y eso no les hace recordar a la distribución normal, ¿no? Sí, efectivamente esta es la distribución normal. Y sería la distribución normal de nuestra variable aleatoria, bueno, sería la distribución normal, pero tendría como media o como parámetros el mu1, el mu1 y la varianza, el sigma 1 cuadrado, ¿no?
igualito por acá, ¿no? Ahí lo puse, ¿no? Tendríamos eso. ¿Y eso qué quiere decir por los criterios que hemos dicho, que hemos presentado arriba? Eso quiere decir que nuestras variables aleatorias X y Y son independientes, ¿no? Porque miren, la función conjunta, la función de densidad conjunta, es justamente la multiplicación de ambos. Entonces, si es la multiplicación de esta acá, que vendría a ser la distribución de X, y esta acá, que sería la distribución de Y, entonces, ya pues, eso quiere decir que X y Y son independientes. ¿Qué más? Pero, ¿qué pasaría en el caso de que ρ fuera diferente de 0? Entonces, X y Y no son independientes. Eso se afirma cuando ρ es diferente de 0. Veamos, ¿no? ¿Por qué no son independientes? Pues su densidad conjunta no es el producto de las densidades marginales. Ya, no se va a cumplir esto acá. No se cumple esto acá, ¿no? En el caso de que ρ era 0, sí se cumplía, ¿no? Se cumplía el producto, ¿no? Pero en este caso, en el caso donde ρ sea diferente de 0, dice que no se cumple. Y para eso vamos a usar la siguiente proposición. ¿Qué nos dice la proposición 3? Es que nos dice que si tenemos nuestra función de distribución conjunta de x y y, entonces la función de distribución de x es esto de acá. Esa es la distribución de x, ¿ah? Ojo, o sea, interesante, ¿no? Qué chévere, ¿no? Tienes tu función de distribución conjunta y para hallar la distribución de x simplemente tomas límites, nada más, ¿no? Interesante. Y bueno, a la función de distribución así obtenida se le va a llamar la función de distribución marginal de x. Análogamente para y, ¿no? O sea, se cumple para x, también se cumple para y, ¿no? Ya sabes dónde tomar límite, ya no vas a tomar sobre y, vas a tomar sobre x. ¿Qué nos dice la b? Nos dice que si tenemos nuestra función de densidad conjunta, x y, entonces x tiene densidad dada por este integral, ¿no? Y también qué chévere, ¿no? Tienes la función de densidad conjunta y si quieres hallar la función de densidad de x, simplemente integras, nada más, ¿no? De menos infinito a más infinito, ¿no? ¿Ok? Y, ojo, bueno, uno pensaría que esto sería, bueno, yo por intuición diría, ¿no? Si estoy integrando, me debería quedar la función de distribución, ¿no? La función de distribución, no densidad, función de distribución, o sea, acá F mayúscula, ¿no? Pero no se equivoquen, ¿no? Vas a integrar sobre Y, no sobre X. Entonces, si integras sobre Y, lo que te va a quedar es la función de densidad de X. Función de densidad, no de distribución. ¿Ok? Y a esa función de densidad se le va a llamar densidad marginal de X. Bueno, para demostrarlo simplemente es verificar la propiedad F3 y para la B es ver que esto acá satisface la definición de densidad de X, ¿no? Y bueno, ¿cuál era la definición? Era que, a ver, ¿cómo llegábamos a que esto era la densidad de X? No, se había visto por acá, creo. Un momento. Ya, aplicas la definición nada más, pues. Aplicas la definición. ¿Por qué? Por lo siguiente. Bueno, voy a ponerlo acá para darles una idea. Es aplicar la definición nada más. Recuerden que f en x. A ver, pero antes de eso, ¿esto acá qué viene a ser? ¿Voy a hacer eso de ahí? No, bueno, acá me faltó en x1
Y acá sería más infinito, ¿no? ¿No sería eso? Y esto, por definición, ¿quién es? Es la probabilidad donde x1 es menor o igual que x1 y, bueno, x2 menor o igual que infinito, ¿no? ¿Okay? Y eso sería igual a la probabilidad de que x1 sea menor o igual que x1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya les había explicado que este de acá, ¿quién era? Era omega, ¿no? Era omega. Y omega, que es el universo interpretado con esto, me va a dar ese de ahí, ¿no? Me va a dar esto acá. O sea, es el mismo evento. Y eso, por definición, ¿quién es? ¿Ese quién es? Es f en x1 aplicada en 1, ¿no? Bueno, x1, ¿no? Entonces, llegamos a que esto es igual a este integral, ¿no? Entonces, pero recuerden que ¿quién sería la densidad? ¿No? La densidad sería justamente, porque, o sea, por definición, esto de acá, ¿quién sería por definición? Sería la integral de la función de densidad de x1, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Ahí tenemos la integral. ¿De quién? De la densidad, que es esto, ¿no? Que es lo que he puesto en rojito. Esa es la densidad. ¿De quién? De x1. Ya, pues, eso es justamente, ¿no? Así se muestra, así de simple. Ok, entonces ya está, tenemos eso de ahí. Esta provisión es importante ahí, bien chévere, o sea, a partir de tu función de decisión conjunta, tomas límite o integras y ya está, ya obtienes para X y para Y. Entonces, volviendo al ejemplo, vamos a calcular la densidad de X, ¿no? Y para calcular la densidad de X, ¿qué tienes que hacer? Integrar, ¿no? De menos infinito más infinito está acá. ¿Quién era? Teníamos, en el caso que sea diferente de cero, ¿no? Teníamos esto acá. Integrar esa nota con respecto a Y, ¿no? Ahora, para integrar esto, simplemente date cuenta, separa, ¿no? Separa los que tienen los X y los que tienen Y, ¿no? Los que tienen X lo pones a un lado porque son como constantes, solamente te vas a fijar en los que tienen Y. Y cuando integres, haces tú los cálculos, bueno, obtienes esto acá. Acá todavía falta integrar, ¿no? Y si se dan cuenta, es infinito más infinito, el exponente de todo esto acá, ¿no? Solamente buenas tardes, depende solamente de Y. Entonces, bueno, ahora, esto de acá, si se dan cuenta, es, bueno, este de acá, no puedo seleccionar, pero concéntrense en el exponente, ¿ok? Exponente de todo lo que, de toda esa cosa, eso viene a ser la distribución de una variable que tiene esta forma, ¿no? O sea, de una distribución normal que tiene estos parámetros, ¿ok? Que tiene esta media y que tiene esta varianza. Pero le falta ahí un factor. ¿Qué factor le falta? Le falta este factor de acá, para que sea justamente, sea la, ¿cómo se le dice? Función de, sea la función de densidad de la variable que tienes de esta distribución. Entonces, para darle esa forma, multiplicamos arriba y abajo por lo mismo, ¿no? Y ya está, ¿no? No le he puesto ahí porque se va a poner todo feo, si se dan cuenta. Ya bueno, no importa. Le he puesto ahí y ahora solamente copio lo de abajo y lo voy a poner al costadito. Ahí está, ¿no? Si se multiplica se hace 1, así que no pasa nada. ¿Pero para qué he hecho eso? Porque, bueno, si vendría a ser la distribución, bueno, sería la función de densidad. Cuando tú integras la función de densidad de menos infinito más infinito, te tiene que dar 1. Y es por eso que le he puesto, ¿no? Para que todo esto de acá se simplifique en 1. O sea, todo ese es 1. Todo ese es 1. Entonces, si es 1, nos quedaría esto multiplicado por esto acá nada más, ¿no? Y ahí se va a ir el sigma 2, se va a ir bueno, el 2pi no se va a ir, ¿no? Se va a ir el 1 menos rho cuadrado, se va a ir, y te va a quedar abajo quedaría 1 sobre raíz de 2pi. O sea, bueno,
Acá ya está ya todo escrito, ustedes lo comprueban. Nos quedaría esto acá. Y ese de ahí sería la función de densidad marginal de X. O sea, que X tiene esta distribución. Análogamente haces para Y lo mismo y obtienes también que Y tiene esta forma. Ok, entonces, pero si nosotros multiplicamos nuestra función de densidad de X y también de Y, multiplicas y obviamente esa multiplicación no te va a dar esto, pues. Esto acá no te va a dar. O sea, multiplicas, haces ahí, lo ordenas, pones todo bonito, luego comparas y no te va a dar. Son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿A qué podemos concluir? De que si son diferentes, entonces no son independientes, ¿no? O sea, si este de acá es diferente a la multiplicación de las densidades marginales, si es diferente, entonces nuestras variables aleatorias no son independientes. Ahí está, ¿no? Si ese es diferente, entonces no son independientes. Creo que lo puse abajo como una conclusión. Acá está. Se sigue que si ρ es diferente a 0, implica que X y Y realmente no son independientes, ya que si lo fuesen, entonces el producto de las marginales, esta debería ser la densidad conjunta, pero es obvio que el F es diferente de esa multiplicación, en el caso de que ρ sea diferente a 0. Ok, entonces ahí hemos visto un ejemplo de cómo aplicar lo que estamos aprendiendo, ¿no? Cómo aplicar justamente, cómo lo que podemos resaltar primero que nada, ¿no? Que a partir de la densidad conjunta se puede hallar la densidad marginal de cada uno, y si es que fueran independientes, al multiplicarlo, tiene que salir lo mismo, ¿no? La densidad conjunta tiene que ser la multiplicación de las densidades marginales. Y si es que no se cumple eso, entonces de frente dices, no son independientes. Y si es que sí fuesen iguales, entonces sí son independientes. Ok, eso sería todo por la clase de hoy.